lo que es anemias, ¿no? Les dije que era un poco extenso, por eso hoy día vamos a hacer las más importantes, ¿no? Así, generalidades de anemias, anemia ferropénica, las anemias macrocíticas y lo que es la anemia enfermedad crónica, ¿no? Y el día de mañana en la mañana vamos a hacer lo que son las anemias hemolíticas, ¿no? Y las anemia plástica, ¿no? Y en la noche normal lo que es trastornos de hemostasia, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Ayer habíamos visto un cuadro que les había dicho según la norma técnica, ¿no? La mayoría sacaba la norma técnica, el 2017, que es la última que ha salido, de cuando nosotros nos referíamos a anemia, ¿no? Habíamos dicho que el recién nacido prematuro, para ya agilizar un poco la mano, ¿no? En la primera semana nosotros decíamos que era anemia cuando era menor de 13, ¿no? Cuando era de la segunda a la cuarta semana, decíamos que era anemia cuando era menor de 10. Y cuando era a partir de la quinta, octava semana, decíamos anemia cuando era menor de 8, ¿no? Y un recién nacido a término, decíamos anemia cuando era menor de 2 meses, cuando era menor de 13,5, y de 2 meses a 6 meses cuando era menor de 8,5, ¿no? Perdón, de menor de 9,5 era. Ya, pero yo les había explicado que no era importante saberse lo que es estos valores, o sea, exactos, ¿no? Sino que lo importante de que cuando un recién nacido, o sea, cuando un bebé nace recién, tiene un número máximo de lo que es hemoglobina, ¿no? Su hemoglobina puede llegar a 18,5, o sea, puede ir de 13,5 a 18,5, por eso que un recién nacido tenga policitemia es normal, pues, ¿no? Debería tener más de 60% y ser sintomático, ¿no? Y a veces tema de policitemia en pediatría, que también vamos a hablar. Pero el punto es que sepan que puede haber una gran cantidad y que, por así decirlo, el punto de corte, o sea, a partir de los 2 meses, ¿no? Justo a esa edad, cuando ya se le dice lactante, y en este caso, miren, justo cuando es de la quinta a la octava semana, o sea, ya como que entrando a los 2 meses, cae abruptamente la hemoglobina, ¿ya? Y esto es porque la hemoglobina fetal, que habíamos dicho que la hemoglobina fetal era la que estaba en mayor cantidad en un recién nacido, se destruye, ¿ya? Entonces por eso caen los niveles de hemoglobina. Y uno de los grupos etarios que más sufre de anemia justo es los lactantes, ¿no? Por esta razón y también por la razón de que es un grupo de riesgo por el hecho de que hay disminución del aporte, ¿no? Porque a veces no hay buena lactancia y todo eso. Ya, entonces esos datos sí tenganlos bien en cuenta. Luego en los niños, ya pues si son de 6 meses hasta los 5 años, se dice anemia cuando es menor de 11, y de los 5 años a los 11 años, cuando es menor de 12, ¿no? Acá me equivoqué en poner, acá es de 12 a 14 años, perdón. Adolescentes de 12 a 14 años, cuando la hemoglobina es menor de 12, ¿no? Y cuando es ya mayores de 15 años en adelante, ¿no? Si es varón, se dice anemia cuando es menor de 13, y cuando es mujer se dice anemia cuando es menor de 12, ¿no? Y en la gestante habíamos dicho que la hemoglobina es menor de 11. A excepción, ¿no? A excepción del segundo trimestre, que acá era una anemia cuando era menor de 10,5, porque hay más demandas, ¿ya? Entonces, sencillo, lo que tienen que, al menos valores, ¿sí? En los adultos, cuando digo anemia, en la gestante, ¿no? Menor de 11 y menos de 10,5 del segundo trimestre. Y bueno, el porqué habíamos hablado en los recién nacidos, como hay ese pico y luego cae abruptamente. ¿Ya? Entonces, habíamos visto que ya para ahora sí, para cuando un paciente tenga anemia, tenemos que saber los hallazgos laboratoriales, que son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, y lo que es el índice de anisocitosis, ¿no? Lo primero, que es el volumen corpuscular medio, nos viene a decir el volumen de glóbulos rojos que hay, ¿no? Entonces, esto es prácticamente, si lo transformáramos a una fórmula, sería el hematocrito por 10 sobre lo que es la cantidad de hematíes que hay en la sangre, ¿no? Y hemos dicho que esto era de 80 a 100 lo normal, ¿no? De 80 a 100 femtolitros. La hemoglobina corpuscular media viene a ser lo que es el contenido de hemoglobina, del glóbulo rojo, ¿no? Por eso dice hemoglobina corpuscular media. Entonces esto vendría a ser la hemoglobina por 10 sobre
el hematía, la cantidad de hematíes, ¿no? Y esto habíamos dicho que era de 28 a 32, ¿no? Y la concentración de hemoglobina corpuscular media ya viene a ser el contenido de hemoglobina, pero en relación al volumen, ¿no? El contenido de hemoglobina en relación al volumen. Entonces esto básicamente va a ser la hemoglobina por 100 sobre el hematocrito, ¿no? Que esto viene a ser los valores normales de 32 a 36 gramos por decilitro, ¿ya? Y el RDW o ADN, o como lo quieran llamar, era la anisocitosis, ¿no? ¿Se acuerdan? La anisocitosis. Que anisocitosis era lo que me veía la variación del tamaño, ¿no? Porque la variación de la forma se llamaba poiquilocitosis. Y esto habíamos dicho que lo normal era de 11.5 a 14.5% la variación de tamaño, ¿no? Entonces, estos datos sí, les dije que los más importantes sí o sí que deben saber siempre es de 80 a 100, el volumen corporal medio, perdón, la hemoglobina corporal media y al menos lo que es la anisocitosis, ¿no? La concentración de hemoglobina corporal media pocas veces han preguntado, pero sobre todo el volumen y la hemoglobina corporal media, ¿ya? Entonces, esos son los valores que vamos a ver ahorita y ahora qué nos va a orientar cada uno, ¿ya? Entonces, generalmente en el tratamiento de la anemia, dependiendo del tipo de anemia, vamos a ver cuál va a ser su tratamiento, ¿no? Pero acá les he puesto datos de cuándo transfundir, o sea, en qué momento nosotros llegamos a transfundir sangre, ¿no? Esto es cuando ya hay una anemia grave, pero el punto de corte difiere, ¿no? Por eso tenemos que ver a pacientes con bajo riesgo o pacientes con alto riesgo, ¿no? Porque si es un paciente con bajo riesgo, se transfunde cuando la hemoglobina es menor de 7, ¿ya? O sea, cuando es muy baja, porque acuérdense que fisiológicamente nosotros podemos vivir aún con valores de 7 a 9, ¿no? Por eso también en lo que es las guías de shock, la última que hay, también nos dice que nosotros tenemos que transfundir cuando baja de esos valores, o sea, de 7 a 9 todavía normal, ¿ya? Pero cuando, decir, cuando hay alto riesgo, un paciente con alto riesgo, ya casi se transfunde cuando la hemoglobina es menor de 9, ¿no? Y aquí nosotros decimos que son pacientes con alto riesgo, pacientes, por ejemplo, cardiópatas, pacientes con una enfermedad cerebrovascular o pacientes que vayan a entrar a una cirugía mayor, pues, ¿no? Torácica, ¿no? Entonces, a esos pacientes sí tenemos que transfundir cuando la hemoglobina cae menor de 9. Pero en general, si preguntan, no te ponen un caso, ¿cuándo se transfunde? Cuando es menor de 7, ¿ya? Acordémonos que un paquete, ¿no? Un paquete, cuando transfiero un paquete tiene 350 mililitros, ¿ya? Y ese paquete, que se han preguntado una vez, pero creo que fue en residentado, lo que me va a hacer es aumentar 1 gramo de hemoglobina, ¿ya? O sea, si preguntan cuánto puede aumentar un paquete globular, es 1 gramo de hemoglobina nada más, ¿ya? Y en niños, generalmente, la dosis, o sea, lo que se tiene que transfundir es de 10 a 20 mililitros por kilogramo, ¿ya? Pero ya saben que un paquete tiene 350, pues, ¿no? Entonces, eso bien claro, ¿ya? Bajo riesgo, menor de 7, y en pacientes con alto riesgo, como los ejemplos que les dije, hemoglobina menor de 9, ¿ya? Y que un paquete me sube 1 gramo de hemoglobina. Listo. Entonces ahora sí vamos a lo interesante, lo bastante preguntado, por así decirlo, el 50% de preguntas de hematología es anemias. Entonces, cuando nosotros decimos que el volumen corpuscular medio es menor de 80, estamos hablando de un glóbulo rojo que es microcítico, ¿no? Cuando es de 80 a 100 es lo normal, esto es normocítico, y cuando es mayor de 100 es macrocítico, ¿no? Entonces, cuando es microcítico, o sea, lo primero, o sea, la mayoría en las preguntas siempre ha sido anemia ferropénica, ¿no? O sea, la anemia ferropénica es lo primero que yo debo pensar cuando yo veo un hallazgo de microcítico hipocrómico, ¿no? Porque también vamos a ver que en hipocrómico es anemia ferropénica. Pero no es la única. Ya acuérdense que no es la única anemia que viene con glóbulos rojos, con volumen corporal medio bajo. Ya hay otras, como es, por ejemplo, la intoxicación por plomo, ¿ya? Que esto sí una vez lo han preguntado en salud, o en, ¿cómo se llama? En residentado también, ya acá les voy a poner como
en quién yo podría sospechar, ¿no? Lo primero que debemos saber es que sí es importante porque el plomo es la intoxicación más frecuente por metales, ¿ya? El plomo es la intoxicación más frecuente por metales, ¿ya? Ahora, ¿en qué personas, más o menos, o sea, en qué trabajo, ¿no? Personas que son pintores o que te diga que trabajan en cerámicas, esos podrían ser una parte, un dato epidemiológico que me dice que puede ser intoxicación por plomo, ¿no? Pero la intoxicación por plomo se hace en alteraciones gastrointestinales, en la parte de hematopoyéticas, ¿no? Estamos hablando de la anemia microcítica, pero el caso prácticamente típico te viene con alteraciones gingivales, ¿ya? Gingivodentales, ¿ya? Sobre todo eso. Y el más específico que muchas veces no se ve es el signo de Borton, ¿ya? O sea, si te ponen signo de Borton y te ponen encima anemia microcítica, lo más probable es que sea una intoxicación por plomo, ¿ya? Porque el signo de Borton es eso que estoy hablando de las encías, que se van a poner de color más o menos negro, moradas, ¿ya? O sea, o no te ponen signo de Borton o te ponen que a nivel de las encías se ve una coloración media azulada, media negra, ¿ya? O otra clínica que te pueden poner, que eso fue lo que pusieron en el examen de salud, ¿no? Que cuando es crónica esta intoxicación puede llegar a ser una neuropatía periférica, ¿ya? Pero como les digo, ese paciente en ese caso de salud ponían neuropatía periférica, ¿no? Clínica de anemia, y dolores articulares, porque también hace dolores articulares, ¿ya? Pero, o sea, prácticamente ni siquiera esa era la pregunta en sí, o sea, se sabía que era plomo, si no preguntaban dónde hacías el diagnóstico, o sea, dónde dosabas, que es plomo en sangre, bueno, ahí tengo que dosar el plomo para ver que hay una intoxicación por plomo. Ya, esa fue la pregunta, porque si hay intoxicación por plomo en sangre, no, perdón, medir plomo en sangre, medir plomo en orina y bueno, otras cosas, otras alternativas. Ya, entonces es importante. Luego tenemos a la talasemia, ya que ya habíamos dicho que es una de las enfermedades que vamos a ver de las anemias hemolíticas congénitas, que es por una deficiencia, o sea, no hay cadenas beta de globina, ¿no? Entonces ya no se forma la hemoglobina A1, sino se forma más la hemoglobina A2 y la fetal, ¿no? Ese es un defecto de hemoglobina cuantitativo, ¿ya? También les dije que hace microcítica, ¿ya? Otro también son las pérdidas crónicas, ¿ya? O sea, si a ti te ponen hemorragias, algo, agudas, ¿no? Pérdidas agudas, hemólisis agudas, ahí vamos a hablar de normocítico. Pero cuando son pérdidas crónicas, ahí lo que ocurre son anemias microcíticas, ¿ya? Y luego tenemos a la anemia sideroblástica. Entonces, todas estas causas, todos estos, son causas de glóbulos con volumen corpuscular medio microcítico, ¿ya? Acuérdense, lo más frecuente es la anemia ferropénica, ¿ya? Pero no es la única, así que lean bien el caso cuando les pongan, porque a veces solo ponen microcítico hipocrómico, ¿en qué sospechas? Ya, pues ahí sí ferropénica, ¿no? Pero cuando te ponen microcítico hipocrómico y hay más datos, hay que ver bien y les voy a decir así como que un esquema de ya saber cuál es, pues, ¿no? Alguien que me diga, hablando de lo que hemos dicho, intoxicación por plomo, qué yo veía en el frotis, o sea, qué tipo de poiquilocitosis era la intoxicación por plomo. ¿Quién se acuerda? ¿Alguien que veía en la intoxicación por plomo? ¿Quién se acuerda de la clase de ella? Lo que veía. Exacto, un punteado basófilo, ¿no? Aparte de toda la clínica que les he dicho, encima si les ponía un punteado basófilo, más fácil. Listo. Entonces, en normocítico, ahora lo primero que yo tengo que pensar es en una anemia por enfermedades crónicas. Ya, esto es lo más frecuente. Ahora vamos a ver que la anemia por enfermedades crónicas puede ser tanto microcítico como normocítico. ¿Ya? Ahí les voy a explicar por qué, pero pueden ser ambas, ¿ya? Pero es más frecuente que sea una normocítica normocrómica, ¿ya? Luego tenemos, por ejemplo, a la insuficiencia renal crónica, bueno, que también se puede decir como está dentro de las enfermedades renales crónicas porque disminuye los niveles de eritropoyetina, por lo tanto no se produce glóbulos rojos, o sea, no es ningún problema, o sea, que sea microcítico, por ejemplo, en lo que es el hierro, es por el hecho de que no hay hierro, no hay formación y el glóbulo rojo es chiquitito. Y en lo que son las macrocíticas, como las megaloblásticas, son por defectos
en las vitaminas que se encargan de hacer síntesis de ADN y hacen que el glóbulo rojo se forme en grande, ¿no? En cambio, todo lo que son anemias normocíticas, acuérdense que simplemente es por una disminución de la producción, nada más. O sea, no hay otro factor que ha hecho que el glóbulo rojo salga medio raro, pues, ¿no? Simplemente es disminución de la producción. Entonces, en la enfermedad renal crónica también, ¿no? Porque, enfermedad renal crónica. Porque en la enfermedad renal crónica va a disminuir la eritropoyetina, que habíamos dicho que era el lugar que más se produce, ¿no? Otro también es la anemia plástica, que es la que vamos a ver, que la anemia plástica pues no se produce en ninguno de los tres linajes, entonces tampoco va a haber, solo hay disminución de la producción. Y en lo que es las pérdidas o hemólisis, pero en este caso agudas, ¿no? Porque acá sí estamos perdiendo sangre de forma aguda, ¿ya? Ahora, macrocíticos hay dos, ¿no? Ojo, están las anemias megaloblásticas, que estas son por causa de lo que vamos a ver que es déficit de B9 o B12, porque acá va a haber un defecto en lo que es la formación del ADN del glóbulo rojo. Y por otro lado están las anemias no megaloblásticas, ¿ya? Entonces, macrocítico tampoco es sinónimo de déficit de B9 B12, hay otras causas, ¿no? Y acá tenemos que tener como primerito el alcoholismo, ¿ya? El alcoholismo es la causa más frecuente de macrocitosis sin anemia, o sea que nosotros vamos a ver los glóbulos rojos grandes, ¿no? Con un volumen corpuscular medio grande, y tenemos que asociarlo, ¿no? O sea, generalmente, y si es un paciente sin características, sin clínica de anemia, ¿no? O que no tiene ningún factor de riesgo para lo que vamos a hablar de déficit B9, B12, pensar en alcoholismo, ¿no? Generalmente es, encima son pacientes que a veces te vienen con esos datos, o sea, con el dato de macrocitosis, y encima te ponen que ha entrado en coma, ¿no? Entonces, más relacionado al alcoholismo, porque acuérdense que el alcoholismo se asocia a déficit de tiamina, ¿no? Y el déficit de tiamina, que es la vitamina B1, va a producir lo que es, puede llegar a producir el coma, ¿no? Entonces, ojo que la macrocitosis no es solo anemia por déficit de B9 o B12, ¿no? Otras causas que también puede hacer macrocitosis, o sea, que está dentro de las no megaloblásticas, están también las hepatopatías, está lo que es el embarazo, terapias con sidobudina, por ejemplo, los que reciben sidobudina, etc., hasta en los hipotiroideos, ¿ya? Ahí en el libro hay un montón de ejemplos, pero acuérdense el más frecuente, el alcoholismo, ¿ya? Y las megaloblásticas B9, B12. Y cuando hablo de normocítico, lo primerito, o sea, pensar en simplemente disminución de la producción, pero el más importante, a la cabeza, enfermedades crónicas. Luego, cuando hablo de hemoglobina corpuscular media disminuida, aquí estamos hablando de hipocrómico, ¿no? Y acá el que tengo que pensar es igual en la anemia ferropénica, ¿no? Cuando es de 28 a 32, que es lo normal, acá vamos a hablar de que es normocrómico, ¿ya? Y cuando es mayor a 32, nosotros hablamos de un glóbulo rojo hipercrómico, ¿ya? Entonces a veces ni siquiera te preguntan cuál es la enfermedad o algo, simplemente te ponen los valores y que tú digas qué tipo de anemia es, ¿no? Si es microcítica normocrómica, porque puede ser microcítica y normocrómica, así como puede ser normocítica e hipocrómica, ¿no? Entonces, solo es aprenderse esos dos valores, del volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Y en lo que vienen a ser las normocrómicas, tenemos igual la anemia por enfermedad crónica, ¿ya? Y las hipercrómicas, la anemia megaloblástica, ¿no? Entonces casi siempre son esos. Listo. Y como les había dicho, también es importante saber lo del índice de la anisocitosis, ¿no? Cuándo es RW normal y cuándo es RW alto, ¿no? Porque, por ejemplo, volumen corpuscular medio disminuido, con lo que es la anisocitosis normal, acá les dije que esta era una buena diferencia de la talasemia, ¿no? Diferenciar, por ejemplo, eso, porque la anemia ferropénica sí tiene el volumen corpuscular disminuido, pero tiene el índice de anisocitosis alto, ¿no? En el caso, bueno, esto es normal, ¿no? Volumen corpuscular medio normal. Y igual alto en anemia por enfermedades crónicas.
¿ya? Y el que está aumentado y el RW alto también es la anemia megaloblástica, ¿no? Entonces, por así decirlo, los tres pilares de anemia, las más importantes, que justo las que vamos a hablar ahora, ferropénica, crónica y megaloblástica, son esos típicos que estamos hablando de que ya sea microcítica, normocítica, o sea, porque la anemia ferropénica es microcítica, hipocrómica. La anemia por enfermedad crónica es normocítica, normocrómica. Y la anemia megaloblástica es macrocítica, hipercrómica, ¿no? Y aparte de eso, las tres tienen el RW alto, ¿no? Entonces, eso es lo que me puede diferenciar. Pero acaso la principal diferencia es esta, ¿no? Es saber que la talasemia es microcítica también, pero con RW normal, ¿ya? Y por ahí que les pregunten, uno que tiene volumen corporal medio aumentado con normal es la aplasia medular, ¿ya? Entonces la aplasia medular puede ser normocítica, como están viendo, porque hablamos acá de la anemia plásica, pero con el volumen corporal medio aumentado, ¿ya? Entonces, listo. Esto es entonces más o menos la clasificación con respecto a los hallazgos del laboratorio, ¿no? Y esto es casi lo mismo que es una clasificación de la fisiopatológica, ¿ya? En lo que vamos a ver acá más que todo es el índice de producción de reticulocitos, ¿no? Habíamos hablado ayer, las que son A regenerativas o a nivel central son las que son, o sea, reticulocitos menor de 2, porque ya hemos hablado más o menos los reticulocitos son de 1 a 2%, y las regenerativas son los que tienen el índice de producción de reticulocitaria mayor de 2, ¿no? Entonces las hipoproliferativas vienen a ser pues la anemia por enfermedad crónica, las anemias por sustancias, ¿no? Anemias por drogas, o lo que son la anemia ferropénica, pues, ¿no? Y las anomalías de maduración son la anemia megaloblástica y lo que es la anemia sideroblástica, ¿ya? O sea, importante que siempre sepas que la anemia por enfermedad crónica, la anemia ferropénica y la anemia megaloblástica son arregenerativas. En cambio, las regenerativas es como habíamos mencionado porque estás perdiendo en ese momento, o se están destruyendo tus glóbulos rojos, o estás perdiendo mucha sangre, entonces la médula ósea comienza a producir más, y por lo tanto aumenta también los reticulocitos, que son las formas inmaduras. Entonces, cuando yo veo regenerativo, ¿no? Me dice anemias regenerativas, yo tengo que pensar en hemorragias o en anemias hemolíticas, ¿no? Ya sean congénitas o adquiridas, el punto es que sean hemolíticas, ¿ya? Congénitas o adquiridas, ¿ya? Estas dos, hemorragias hemolíticas. Entonces espero que hayan entendido bien toda esa parte porque es ya un contexto de ya todo lo que vamos a hablar, ¿no? Ahora sí, vamos con lo primero que es la anemia ferropénica, ¿no? Como les puse acá, la anemia ferropénica es la causa más frecuente de anemia en el Perú y a nivel mundial. Entonces, de todas las anemias, como les digo, o sea, si el 60% eran anemias, las preguntas, la mitad son de anemia ferropénica, ¿ya? Entonces, primero vamos a hablar de cómo está distribuido el hierro en el cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos la distribución del hierro de dos maneras, o de forma funcional, o sea, que lo vamos a usar ya sea por hemoglobina, ¿no? Que transporte el oxígeno, o ya sea de forma enzimática, o mioglobina, ¿no? O en forma de depósito que tenemos a la ferritina y a la hemosiderina, ¿no? Entonces, siempre acuérdense que principalmente el hierro está en forma funcional, ¿ya? Más específicamente en forma de hemoglobina, ¿no? El 65% del hierro está en forma de hemoglobina. La mioglobina sería pues prácticamente el 10% y otros tipos de enzimas serían el 10%, el 5%, ¿no? Mientras que los que son depósito, que como les estoy diciendo, la ferritina, o sea, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? La ferritina, la hemosiderina, vienen a ser el 20%, ¿ya? Y una tercera pues son las de transporte, que es la transferrina que vamos a hablar, que es el tipo de hierro que transporta hierro, pues, ¿no? Entonces acuérdense siempre que lo más frecuente, forma funcional como hemoglobina. Entonces ahora sí vamos a hablar de lo que es el metabolismo del hierro, ¿no? Como siempre les digo, muy importante desde la fisiología, para que se entienda bien tanto el tratamiento como las causas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos metabolismo del hierro, tenemos que saber que hay dos tipos de hierro, ¿ya?
Está el hierro, que es, ay, bueno, ya, está el hierro, que es el hierro +2, que es el hierro ferroso, o también llamado el hierro hemo, y está el hierro +3, que es el hierro férrico, ¿no? O también llamado hierro no hemo, ¿ya? Ambos se pueden ingerir en los alimentos, ¿ya? Porque acuérdense que el hemo es el que es de origen animal, ¿ya? Mientras que el no hemo es de origen vegetal. Entonces, ambos se pueden absorber, solo que obviamente el de origen animal tiene más absorción, ¿ya? La absorción del de origen animal es más o menos del 10 al 30%, mientras que el del origen vegetal es menos que eso, pues, ¿no? Menos del 10%. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Por si acaso, como datito de la norma técnica, si les ponen cuál es el alimento que más hierro tiene, es la sangrecita de pollo, ¿ya? O sea, porque todo lo que tiene hierro, pues, hígado, vaso, carnes, ¿no? Hasta ponen cuy en lo que es la norma técnica, pero el que más cantidad por gramo tiene de hierro es la sangrecita de pollo, si lo quieren anotar por ahí. Entonces, el hierro va a ingresar de manera, como les dije, ya sea de forma ferrosa, por origen animal, o de forma férrica. Pero entonces tenemos que saber que el ingreso es por vía oral, bueno, 100% de lo que ingresa es vía oral. Ya, pero solo, acuérdense, esto solo se absorbe el 10%, ¿ya? ¿Puede aumentar este porcentaje de absorción? Sí, por ejemplo en las gestantes, ¿no? Que como hay más demanda, puede llegar al 25-30%, pero generalmente se absorbe solo el 10% de lo que nosotros ingerimos, ¿ya? Y aparte de eso, saber pues, a qué nivel es la absorción, ¿no? La absorción es a nivel del duodeno y uno proximal, ¿no? Por mnemotecnia, no sé si alguno lo habrá visto, que en el duodeno pues está lo que es el mega café, pues, ¿no? Que es magnesio, calcio y hierro, ¿ya? Por si acaso. Y es muy importante que el ácido, eso sí lo tengo muy, lo resalto mucho, que el ácido del estómago ayuda, o sea, todo lo que sea ácido, acuérdense, va a ayudar a lo que es absorción del hierro. Por eso que cuando nosotros vemos un paciente gastrectomizado, ¿no? Cuando ponen eso, no hay que solo pensar en anemia megaloblástica, que bueno, es lo que vamos a ver, pero yo digo, o sea, por si alguien ya sabe, que es un tipo de factor de riesgo porque hay menos tipos de células que ayudan a lo que es absorción de vitamina B9 y B12. Esa sería la primera causa, o sea, lo primero que pensar ante un paciente gastrectomizado es una anemia megaloblástica. Pero lo segundo que debemos pensar es una anemia ferropénica también, porque como no va a haber acidez gástrica, eso disminuye la absorción de hierro, ¿ya? Entonces, ácido, con eso es importante. ¿Ya? No sé si se ve bien en la imagen, porque acá lo veo medio borroso, así que lo voy a como que resaltar. Entonces, si se dan cuenta, el hierro puede, o sea, cuando tú comes puede venir como hierro M, que obviamente ese sería el hierro +2, o puedes ingerirlo como hierro férrico, ¿no? Pero si se dan cuenta, acá el primer dato, que la manera de absorberse es como hierro ferroso, ¿ya? O sea, yo siempre me acuerdo que el ferroso es el de la carne, porque es ferroso, ¿no? Un animal, ¿no? Y eso es lo que se absorbe, ¿no? Porque lo más importante al final es el hierro de origen animal, ¿ya? Entonces, acá hay una enzima que es el que transforma el férrico en ferroso, como se dan cuenta, ¿no? Este viene a ser el citocromo B duodenal, porque habíamos dicho que se absorbe a nivel duodenal o uno proximal, ¿ya? Entonces, este es transformado, perdón, en hierro ferroso y luego es transportado por este canal, que es lo que viene a ser el transportador de metales divalentes 1, ¿ya? Nada más. Pero el hierro que tú te comes así de tu carne de frente nomás, que no ha habido necesidad de transformarlo, entra al enterocito por lo que es la proteína transportadora
del hemo 1. ¿Sí? Entonces, pero hasta ahí lo que deben saber más importante es que se absorbe como forma ferrosa. ¿Ya? El hierro ferroso. Listo. Entonces, hay ferritina, también ferritina de la mucosa intestinal, ¿no? O sea, este hierro que entra se queda acá un rato como ferritina. O sea, ferritina no es solo... Ferritina en sí, en general, es el depósito de hierro, no necesariamente tiene que ser solo en el hígado, ¿no? Entonces, hay una ferritina de la mucosa intestinal que se queda acá y luego el hierro tiene que salir, ¿no? Tiene que salir por una puerta. ¿Y cómo se llama ese canal? Facilito, se llama ferroportina, ¿no? La puerta del hierro, ¿no? Y esto es muy importante porque hay una, un compuesto que bloquea lo que es la ferroportina, ¿ya? Que es la hepcidina. Y justo este vamos a ver en lo que es la anemia por enfermedades crónicas, ¿no? Porque la hepcidina aumenta cuando hay procesos inflamatorios. Por eso, ese es el porqué que en las enfermedades crónicas, ¿no? Que generalmente son, vamos a ver que las causas más frecuentes son infecciosas, producen una anemia microcítica, ¿no? Porque en sí van a ser déficit de hierro también en parte, y por eso hacen una anemia tipo también microcítica, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Ya, entonces luego sale el hierro, pues, ¿no? Hablando de que ya salió por su puerta, por la puerta del hierro. Entonces ese hierro ferroso se tiene que transformar nuevamente en hierro férrico, ¿ya? Entonces estamos hablando que la absorción se da como hierro ferroso, pero el transporte se hace como hierro férrico, ¿no? Más 3, ¿se dan cuenta? Acá hay una transformación de hierro más 2 a hierro más 3. ¿Y esto por qué se da? Acá no sé si se nota en lo suyo, pero es por la efesina, ¿ya? Entonces miren lo importante acá, ¿no? La puerta por la que sale ferroportina y acá la transformación de ferroso a férrico por la efesina. ¿Listo? Y luego esto es obviamente transportado por el transportador que es la transferrina. Y ahí puede irse como depósito, ¿no? Como ferritina que se deposita o como hemosiderina, puede irse al vaso que va a ser degradado, o puede irse a la médula ósea, a lo que habíamos hablado de que estaría en el componente M, ¿no? Habíamos hablado de que hay 4 cuatro globinas para formar lo que es ya la hemoglobina, pues, ¿no? Pero hasta aquí es lo importante, ¿no? Y algo más importante para que se entienda después lo de los hallazgos del laboratorio, es esto de la saturación de transferrina y la capacidad de saturación de transferrina, ya que son dos cosas muy diferentes. O sea, la transferrina, o sea, que estamos hablando que es el transportador del hierro férrico para ya, bueno, llevarlo a donde tenga que ir, es así, pues, ¿no? Como que sea un camión que va a transportar hierro. Entonces, todo esto es la transferrina, pues, ¿no? Entonces, la transferrina no está ocupado todo de hierro, bueno, solo está ocupado esta parte, ¿ya? Que viene a ser el 20 al 40%. Entonces, a esta parte se le llama porcentaje de saturación de transferrina, ¿ya? Que esto viene a ser del 20 al 40%, como les dije, ¿no? Y todo esto que sobra se le llama la capacidad de saturación de transferrina, o sea, lo que podría llegar todavía a ocuparse de hierro, ¿no? Entonces se llama capacidad de saturación de transferrina, ¿no? Que si los ven como un hallazgo de laboratorio, te van a poner TIBC, ¿ya? Entonces, eso es importante también que sepan con respecto a la transferrina, que no ocupa el hierro, no ocupa todo el espacio de la transferrina, sino una parte nomás que es la saturación, y lo que queda es la capacidad de saturación, ¿no? Lo que queda. Listo, ahora sí. Entonces, eso es todo con respecto a la fisiología del metabolismo del hierro. Muy importante. Entonces, yo que les dije, cuando aumenta ¿cuál es la palabra clave para aumentar la absorción? Ácido, ¿ya? O sea, para que yo sepa quién aumenta o qué factores aumentan al hierro, ácido. O ¿cómo que ácido? ¿Quiénes aumentan la absorción de hierro? El ácido clorhídrico, ¿no? Habíamos hablado del ácido del estómago. Otra cosa, el ácido ascórbico. Otro, por ejemplo, el ácido láctico, ¿no?
Todas esas cosas, y los mismos cítricos. Por eso que cuando tú tomas, así, ahorita vamos a ver en el tratamiento de hierro, es mejor tomarlo con algún cítrico, ¿ya? En cambio, las comidas, ¿no? O sustancias que disminuyen la absorción de hierro, por ejemplo, son las comidas ricas en calcio. No, no tiene nada que ver esto con lo que estamos hablando de cítricos, ácidos, ¿no? Esto es otra, comida rica en calcio. Otra cosa son los taninos, ¿no? Que los taninos son todo lo que es el té, el café, el mate, ¿no? O los fosfatos o fibratos de cereales, ¿no? O sea, y esos datos, este dato al menos de los taninos, no es como que pregunta de examen, pero me parece como que muy importante por el hecho de que, o sea, ustedes habrán visto que cuando se comen un chancho o se comen su buena parrilla, ¿no? Después dicen que tomes un mate, ¿no? O un tecito para bajar la grasa, pues, ¿no? Y se supone que en esas comidas, que son origen animal, es donde hay más hierro, ¿no? Entonces imagínate cuánto desperdicias, porque estamos diciendo que el 100% que entra vía oral, tan solo el 10% se absorbe, ¿no? Entonces imagínate cuánto desperdicias al comer tú esos alimentos y después meterte tu té o café, pues, ¿no? Entonces eso es un dato muy importante. Ahora sí, acuérdense siempre ácido, que esto va a mejorar la absorción, así que de preferencia si vas a comer cuando te comes tu hígado frito o algo que ya sabes tú que tiene hierro, tomarlo con un juguito de naranja, pues, ¿no? Para que absorba mejor. En cuanto a las causas de deficiencia de hierro, entonces tenemos 4 tipos. O sea, vamos a dividirlo en 4, ¿no? Uno es la disminución de la ingesta, que generalmente esto es en lactantes y en adolescentes, ¿no? Porque se puede decir, en lactantes, bueno, no depende del lactante, depende de la mamá, y obviamente no consume mucho lo que es el hierro, bueno, tiene que depender de su manera de lactancia, y el adolescente, porque obviamente pues, el adolescente en esos, cuando teníamos esa edad no era como que comíamos bien, ¿no? Entonces, esto ha sido pregunta de NAM, ¿no? Que son los grupos etarios más frecuentes en presentar anemia ferropénica. ¿Ya? Preguntaron cuáles son los grupos etarios donde hay más anemia ferropénica. Lactantes y adolescentes, ¿ya? Otro son en aquellos que aumentan sus necesidades, ¿no? ¿Quiénes van a necesitar más hierro? Las embarazadas, los lactantes, en la infancia, pone igual infancia, adolescencia, por eso es muy importante eso, tanto la adolescencia y los lactantes, como grupos etarios de deficiencia de hierro, ¿no? Pérdidas sanguíneas, ¿no? Pérdidas sanguíneas como parásitos. Por ejemplo, si yo les digo que vamos a ver en anemia megaloblástica, difilobotrium es anemia megaloblástica, o perdón, anemia megaloblástica es a difilobotrium, como anemia ferropénica esa, ¿a qué parásito asocian anemia ferropénica? A ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien me podría decir qué tipo de en qué parasitosis puede haber anemia ferropénica por pérdidas crónicas? ¿Alguien por ahí que sepa? Ya, a ver, Yardia. No, Yardia se asocia más a lo que es mala absorción. Ya miren, en uno que es por pérdidas crónicas, parásito, es el ancilostoma, bueno, el ancilostoma del duodenale y el necatro, ya, que vienen a ser las uncinarias. O, por ejemplo, también eh, ay, esa se me da el nombre, la que, la que hace el prolapso rectal, la trichuris trichuria, ¿no? Entonces esos son los 3 parásitos que acuérdense que puede hacer anemia ferropénica, ya, trichuris trichuria y las 2 uncinarias, el ancilostoma duodenale y el necatro, ya, por pérdidas crónicas. Otras causas que puede ser las pérdidas sanguíneas puede ser alteración del tracto gastrointestinal, ¿no? Que esto es más frecuente en varones. Y una pregunta que no sé si lo han preguntado a veces en el NAM, si no la vi en un simulacro, ¿cuál era la causa más frecuente de anemia ferropénica en los adultos mayores? Ya, la causa más frecuente de anemia ferropénica en adultos ya no es eso de disminución de la ingesta, no, sino es por pérdidas crónicas, ya sea por un tumor, por una enfermedad crónica, qué sé yo. La causa más frecuente en adultos mayores es por pérdidas crónicas, ¿ya? Y en la mujer, acuérdense los trastornos menstruales, pues, ¿no? Trastorno menstrual más frecuente en la mujer.
¿Ya? Listo. Y en lo que tiene que ver con disminución de su absorción, entonces acá estaría lo que hemos hablado, que es, por ejemplo, el Helicobacter pylori. ¿Por qué el Helicobacter pylori? No es que el Helicobacter pylori va a hacer que disminuya la absorción de hierro, sino que como tratamiento, acuérdate que tú usas inhibidores de bomba de protones, por lo que vas a disminuir el ácido, por lo tanto disminuir la absorción de hierro. Ya, otras cosas son las gastritis atróficas, igual, porque va a disminuir la secreción de ácido clorhídrico, pacientes que han entrado a cirugía bariátrica, entonces acuérdense que no solo hay que pensar en megaloblástica cuando hablan de resección de estómago, ¿no? También en ferropénica. Listo, entonces ya tenemos lo que es la sospecha, ¿no? Ahora vamos a ver la clínica, porque a veces es como que no te ponen nada, o sea, es fácil saberlo con el volumen corporal medio y eso, ¿no? Pero, o sea, imagínate que solo te ponen el caso y te dicen qué tipo de anemia es. Entonces, los síntomas generales de la anemia es la astenia, pues, ¿no? O sea, todo amigo o algo que tú piensas que tiene anemia es ese que está cansado, que está con sueño, ¿no? Entonces lo pongo como síntomas generales de la anemia, ¿no? Astenia, sueño, hiporexia, que no tiene hambre, etc. ¿Ya? Ahora, la alteración en piel y faneras, acuérdense que haya piel, ¿no? Y membranas pálidas, acuérdense que este es el signo principal. Eso es lo que te ponen siempre en los casos clínicos para que tú al toque prendas tu cerebro a empezar un tipo de anemia, ¿ya? Pero hasta ahí puede ser cualquier tipo de anemia, ¿no? Entonces acá vamos a comenzar a ya nombrar cosas que podrían decirme que es una ferropénica, ¿no? Puede haber lo que es la platoniquia, ¿no? Que es que se aplanen las uñas, ¿ya? O lo que es la coiloniquia, que es la inversión de la curvatura de la uña, ¿no? O sea, al otro lado está curveada, ¿ya? Entonces, platoniquia, coiloniquia, es como que un poco más específico de lo que es anemia ferropénica, ¿ya? Otra cosa en la conducta alimentaria es la pica, ¿ya? La pica no es comer hielo, la pica es la alteración de comer algo que no es comida, por así decirlo, ¿no? Porque dentro de la pica, acá tenemos varios tipos, ¿no? Que por ejemplo, puede ser la geofagia, ¿no? Fagia es de comer, geo, personas que comen tierra, por ejemplo. Luego está la pagofagia, que esta es la de las personas que comen hielo, pues, ¿no? Que mascan hielo, la pagofagia. Pero también, pues, como les digo, pueden comer uñas, cabello, ¿no? Pero eso es otro dato muy importante para pensar en anemia ferropénica. Los síntomas cardiopulmonares, como interesante, que lo vi en lo que es la norma técnica, es que puede ser, bueno, taquicardia, soplos, te puede producir hasta disnea, pero, o sea, el dato importante acá es que esta clínica aparece cuando la hemoglobina es menor a 5, ¿ya? Entonces, eso sí es importante. Y las alteraciones digestivas que pueden haber son la quilitis angular, puede ser, por ejemplo, la estomatitis, la glositis, ¿ya? Se va a poner un poquito más chiquito. Ya. Entonces, todo eso. Ay, ¿dónde me fui? ¿Dónde está? Ya. Entonces, en paciente con anemia ferropénica, si no, todavía no tengo los datos y me dicen cuáles, los signos más característicos, ¿no? La clínica más característica que me lleva a eso, platoniquia, coiloniquia, la pagofagia, o sea, que te diga que está mascando hielo o que simplemente te diga en el caso clínico el pica, ¿no? Y lo que es la quilitis angular, estomatitis, lositis, aunque eso también puede haber en megablástica, pero ya ven como todo un caso, características clínicas que me dicen, ah, esto es ferropénica, ¿no? Y hablando de lo que es eh, síndromes, pues, ¿no? Uno asociado importante es el que lo vamos a ver cuando vemos de gastro, el síndrome de Plummer-Vinson. Ya hablando ahorita de clínica, que acuérdense que tiene su triada, ¿no? Que es la anemia ferropénica, que es la que estamos hablando, paciente con disfagia. ¿Y por qué se da esa disfagia? Porque tiene membranas, que es la tercera de su triada, membranas faringoesofágicas, ¿no? Y me dice, ¿esto es más frecuente en mujeres o en hombres? Alguien, el síndrome de Plummer-Vinson.
Exacto. Más frecuente en mujeres. Listo. Entonces ahora vamos ya con todo lo que hemos hablado al diagnóstico, pues, ¿no? Mira, acá les puse el gol estándar, o sea, el gol estándar siempre en lo que es anemias o procesos hematopoyéticos va a ser la biopsia de médula ósea, ¿no? Entonces, el gol estándar que es el depósito de hierro en médula ósea, ¿ya? Pero, o sea, esto no se hace en todos los lugares, pues ni se le puede hacer tampoco a todas las personas. Por lo tanto, el test más sensible, y esto ha sido varias veces preguntado, o sea, porque te ponen como que el paciente con anemia, o sea, ya te dicen que es ferropénica y te dicen cuál es con lo que tú confirmarías el diagnóstico, o te ponen cuál es el test más sensible, o cuál es el test que te dice o quita tu sospecha. Y siempre la respuesta ha sido ferritina, ferritina. O sea, te ponen saturación de hierro, hierro en la sangre, bla, 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 bla. Pero el más importante siempre acuérdense que es la ferritina. Ya es el test más sensible y el más importante. Pero el gol estándar, por si acaso los pongo, es lo de la biopsia, o sea, el depósito de hierro en médula ósea, ¿no? Solo que no se hace. Ahora, hay etapas de lo que es la anemia ferropénica, ¿ya? Porque, o sea, lo último es cuando ya tú tienes anemia, ¿ya? Pero, o sea, se divide en tres, porque está la ferropenia prelatente, en lo que solo hay una sideremia baja, que es solo el hierro bajo, o sea, comienza a bajar los niveles de hierro, la ferropenia latente, que ya disminuyen los depósitos, y la eritropoiesis ferropénica, que es la última fase, que ya es donde hay anemia. ¿Ya? Entonces, primero disminuyen los niveles de hierro, pero todavía tengo depósitos, pues, ¿no? La ferritina, pero luego disminuye la ferritina y al final ya se da la anemia. Entonces, como un resumen ya de lo que hemos hablado, para anemia ferropénica en hallazgos de laboratorio, ¿qué vería? Volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y los reticulocitos, que no tiene nada que ver los reticulocitos comentado, porque es A regenerativa, van a estar disminuidos. Vamos con este valor. ¿Ya? El índice de enocitosis, ¿no? El RW, dijimos que estaba alto. El hierro sérico, ¿no? Si te ponen también en el caso como sideremia, ¿ya? Está obviamente disminuido. ¿Ya? La ferritina, los depósitos de ferritina están disminuidos. La transferrina, ¿qué pasa con la transferrina? Hay poco hierro. ¿Qué hace el cuerpo? Manda más transportadores para buscar, por así decirlo, el hierro, ¿no? Entonces la transferrina aumenta. ¿Qué pasa con el índice de saturación de transferrina, lo que habíamos hablado? Si hay menos hierro, ¿qué pasa con ese porcentaje que era del 20 al 40%? Obviamente, disminuye. Mientras que la capacidad de transporte de transferrina, ¿no? Que habíamos dicho que era el espacio que quedaba, obviamente va a aumentar porque hay menos saturación de transferrina. ¿Ya? Entonces, otro dato importante, ya habiendo explicado todo eso, ¿no? Entonces, listo. Eso lo pueden completar ustedes. No puedo completar con lo que explicamos. Ahora vamos a ver cómo es la terapia, ¿no? Ya tengo diagnosticado, vi la clínica, le hice su laboratorio, ya sé que tiene anemia ferropénica. Ahora vamos a ver lo que es el manejo. Primero tengo que saber o sea, cuando tiene un paciente con anemia ferropénica, cuál es su necesidad, ¿ya? La necesidad de hierro en un adulto, acuérdense que es de 150 a 200 miligramos al día. Esto es en el adulto. Pero en el niño es de 3 a 5 miligramos por kilogramo al día, ¿ya? El niño. Sobre todo acuérdense en el adulto, ¿ya? De 150 a 200 miligramos, ¿ya? Y la terapia que yo voy a hacer, ¿no? Lo mejor es la terapia vía oral, porque acuérdense que la terapia vía oral, habíamos dicho que vía oral se ingresaba lo que era el 100%, ¿no? Entonces más fisiológico. Por eso se da vía oral, ¿ya? ¿Y cuál es el mejor? Ya lo vamos a poner como, bueno, mejor vistos. Así como el mejor va a ser el sulfato ferroso, ¿ya? El sulfato ferroso que se da 300 miligramos, una tableta cada 8 horas, ¿ya? Entonces ustedes dirán, ¿cómo le voy a dar sulfato ferroso 300 miligramos si estás diciendo que las necesidades es de 150 a 200 miligramos? Encima 3 veces al día. Estamos diciendo que no se absorbe todo el hierro y también eso aplica a los medicamentos. Por eso acá les estoy poniendo que el sulfato ferroso solo se absorbe el 20%, ¿ya? Esto de acá es absorción.
solo se absorbe el 20% de lo que tú ingieres. Del gluconato ferroso, el 12%. Y del fumarato ferroso, el 33%. Por lo tanto, si yo le doy sulfato ferroso, que es la elección, ¿no? 300 miligramos cada 8 horas, por cada uno que le dé 300 miligramos, el 20%, ¿cuánto es? Sería 60, ¿no? 60 miligramos. Y como le doy 3 veces al día, 60 por 3 sería 180 miligramos que le doy de hierro elemental, ¿no? Que eso está dentro de las necesidades, que es de 150 a 200 miligramos. ¿Ya? Listo. ¿Qué efectos adversos puede tener? Puede tener constipación o sabor a metal, bueno, pero nada más importante. Acuérdense, entonces, ¿cómo yo doy esto? Primero, tomar en ayunas, ¿no? ¿Por qué en ayunas? Porque es donde hay más ácido clorhídrico, cuando no hay alimentos. Otro, que les había dicho, tomar con cítricos también acá. Se aplica igual. Y tomar 1 hora, 1 o 2 horas después de las comidas. Bueno, no vas a comer obviamente, no vas a tomar tu sulfato ferroso cuando estás comiendo, pues, porque va a haber alimentos en el estómago y por lo tanto va a disminuir la acidez, pues, ¿no? O sea, porque la acidez se va a ir con esos alimentos. Aparte de que tampoco se absorbe bien, ¿no? Entonces, eso. Y si es que el paciente llegara a tomar antiácidos, ¿no? Omeprazol, ¿no? Porque tiene alguna enfermedad, tomar el sulfato ferroso 1 o 2 horas antes de tomar el medicamento antiácido, ¿ya? Y el hierro endovenoso no se da, pues, ¿no? Como les digo, es vía oral, pero hay indicaciones, pues, ¿no? Que les voy a poner, nunca han preguntado, pero por si acaso. Obviamente la primera indicación sería un paciente que no tolere vía oral, pues, ¿no? Obviamente, ¿ya? Otro que sea una anemia severa, ¿no? Que tengan que aumentar los niveles rápido, ¿ya? Otro que tenga antecedentes de cirugía bariátrica, ¿no? Porque si está gastrectomizado o algo ese paciente, no va a absorber, pues, entonces obviamente por endovenoso. Y otra cosa es, por ejemplo, que tengan úlceras sangrantes, pues no activas, ¿ya? Pero acuérdense que lo mejor es vía oral, ¿no? Eso ya es cosa de especialidad. Entonces, ¿yo cómo evalúo la respuesta al tratamiento? O sea, el tratamiento para la anemia es leve nomás, no es que el chibolo va a venir con anemia y llevó de comer hígado 2 días y ya se va a recuperar, ¿no? O sea, el tratamiento siempre es prácticamente 6 meses, o sea, eso es lo ideal, 6 meses. Entonces, esto han preguntado cómo yo evalúo respuestas. O sea, lo primerito que evalúo para ver si me está funcionando es ver los reticulocitos, ¿no? Porque si yo le estoy dando hierro, es como que va a haber mayor formación de hemoglobina, ¿no? Mayor producción de lo que son glóbulos rojos. Entonces los reticulocitos, por lo tanto, tienen que aumentar, ¿no? Más del 2%. Y ya no tiene nada que ver que sea una anemia regenerativa, sino que es por el tratamiento. Entonces esto en general aumenta en el día 5 o en el día 10, ¿no? Entonces no me tengo que esperar meses para ver recién si me está funcionando el tratamiento o no. Ya, si no, en la primera semana yo ya puedo ver esto. Entonces esto es importante. Si me preguntan evaluar la respuesta, ver reticulocitos. En cambio, la hemoglobina, de lo que estaba baja, recién va a aumentar en 2 a 3 semanas. O sea, si estamos diciendo que un paquete globular que literal estás metiendo solo te aumenta uno de hemoglobina. Imagínate que es darle hierro, o sea, que es para formar recién hemoglobina, o sea, se va a demorar más. Entonces, generalmente después de ya 2, 3 semanas, un mes, ponte, ya comienza a aumentar, no estoy diciendo que haya algo normal, sino comienza a aumentar. Y la hemoglobina normal para la edad va a llegar a estar a los 2 meses. Pero no porque la hemoglobina llega a los valores normales, vas a decir, ya fue, pues ya, voy a dejar de tomar mi sulfato ferroso porque ya estoy normal. No, porque el objetivo, acuérdense, el objetivo no es normalizar los valores de hierro, el objetivo es normalizar los valores del depósito, ¿no? O sea, normalizar los valores de ferritina, ¿ya? Así que no vayan a hacer que porque les digan, doctor, ya estoy con la hemoglobina normal, ¿puedo dejar de tomar? No. O sea, el tratamiento, lo ideal, por eso lo ideal siempre es por 6 meses, ¿ya? Entonces acuérdense que el objetivo es normalizar los valores de ferritina y que los reticulocitos aumentan en el día 5 a 10, ¿ya? Lo demás son otros datos.
Y lo último que les quería poner sobre anemia ferropénica era el manejo en la norma técnica cuando te ponen, porque son así como esquemitas bonitos, pero son un montón obviamente. Entonces los pongo resumido de lo que es cuando te ponen prevención y tratamiento para lo que es anemia ferropénica, ¿ya? Por ejemplo, la prevención, cuando es un niño prematuro, tanto prematuro como a término se da igual, se da 2 miligramos por kilogramo al día, ¿ya? En ambos, 2 miligramos por kilogramo al día. ¿Cuál es la diferencia? Que en el que es prematuro, cuando es preventivo, se da desde los 30 días, desde que cumple 30 días, ¿no? Hasta los 6 meses, ¿ya? Y en el que es a término, es desde los 4 meses hasta los 6 meses, ¿ya? Listo. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa después de los 6 meses? ¿Paro o no? No, sigo dando preventivo para lo que es, para que no haya disminución, pero ahí se da lo que son los micronutrientes. Eso también me parece importante. Me lo voy a anotar acá y ya ustedes por ahí lo anotan. Que después de los 6 meses, acuérdense que se da micronutrientes, que son las famosas chispitas, bueno. Y lo importante acá es saber qué hay en esos micronutrientes, o sea, cuáles son los compuestos micronutrientes, ¿ya? Que es hierro, zinc, ácido fólico, vitamina C y vitamina A. No, acuérdense esos 5. Porque por ahí te pueden preguntar cuál no es un componente, la chispita, los micronutrientes, ¿no? Y te ponen, por ejemplo, ya no sé, vitamina D, o te ponen calcio, ¿no? Que te puede confundir con vitamina C. Entonces, eso, vitamina C, vitamina A, ácido fólico, zinc y hierro, ¿no? Y es muy importante ahí por ahí el dato del zinc, que acuérdense que el zinc es bueno para prevenir enfermedades diarreicas, que una vez preguntaron que no se da a cualquier niño a los 2 meses, ¿no? Se da justo después de los 6 meses. O sea, si yo tengo un niño con enfermedad diarreica, y te ponen darle suplemento de zinc, o sea, aparte de su rehabilitación oral, pero tiene 4 meses, no se le da, ¿no? El zinc se da después de los 6 meses. Listo, entonces es un dato importante. Ahora, en los adolescentes, cuando hago tratamiento preventivo, se da 60 miligramos de hierro elemental, no estamos hablando, o sea, ya ahí yo veo qué tipo de hierro le doy, pero es 60 gramos de hierro elemental, más lo que son 400 microgramos de ácido fólico, ¿ya? Esto han preguntado, ¿a cuánto se le da ácido fólico como preventivo? Y esto se da 2 veces por semana por 3 meses, ¿ya? Cada año, o sea, eso es lo ideal, no estamos hablando de la norma técnica, es lo ideal, porque esto generalmente se da en mujeres, ¿ah? En mujeres, por lo que está entrando a la etapa menstrual, ¿no? Entonces se da como preventivo, nada más. Y en las gestantes también se da como preventivo 60 miligramos de hierro más 400 microgramos. Creo que esa fue la pregunta, perdón. En la gestante, ¿cuánto se da como preventivo, no? Una vez preguntaron sobre el hierro y otras preguntaron sobre el ácido fólico, ¿no? Porque bueno, ya saben que todo lo que es obstetricia preguntan más importantes esos temas. Y esto igual se da una tableta por día, ¿no? Pues durante toda la gestación hasta los 30 días postparto. ¿Ya? Entonces acá sí acuérdense. Como datito, no lo voy a poner ahí, ya es como que más avanzado de lo que es, o sea, más datos, pero no es muy importante, que esto generalmente se da a partir de la semana 14, ¿no? Cuando se hace sus controles. Pero, por ejemplo, cuando tú comienzas esta prevención a la semana 32, o sea, que prácticamente estás acabando, la dosis se duplica, o sea, le das 120 miligramos de hierro elemental y 800 microgramos de ácido fólico, ¿ya? Pero quédense con eso, si le preguntan dosis preventiva, 60 de hierro y 400 de ácido fólico, 400 microgramos. En cambio, cuando hablo de tratamientos, allá es un paciente con anemia ferropénica, que cambia. En los niños prematuros, ¿no? O sea, como es prematuro, o sea, yo le tengo que dar una buena dosis, ¿no? Porque ese niñito va a tener más complicaciones. Entonces le doy 4 miligramos por kilogramo al día. Pero el que es a término, a ese solo le doy 3 miligramos por kilogramo al día. Igual, a desde los 30 días, ¿no? Por 6 meses, porque esto ya no es preventivo, por 6 meses. Y a término
obviamente no vamos a esperar hasta los 4 meses, ¿no? Sino desde el diagnóstico por 6 meses, ¿no? En cambio, el prematuro sí tengo que esperarme al día 30 para recién comenzar el tratamiento. Y en el caso, o sea, si sale el preventivo, se van a saber el tratamiento, ¿no? Porque en adolescentes y gestantes, como ya es tratamiento, se duplica, ¿no? O sea, en la adolescente ya se le da 120 miligramos de hierro elemental. Pero acá, bueno, yo imagino que también debe ir el ácido fólico, ¿no? Pero en la norma técnica solo te ponen 120 miligramos de hierro y no te aparece nada más. En cambio, en la gestante, sí te aparece lo de 120 miligramos de hierro más sus 800 microgramos de ácido fólico como tratamiento. Entonces vean bien esa pregunta. Si te preguntan como preventivo, 60 miligramos de hierro. Pero si te preguntan ya como tratamiento de anemia ferropénica en gestante, 120. ¿Ya? Y esto se da 2 veces al día, ¿no? Por 6 meses. Esto igual, 2 tabletas al día por 6 meses. Entonces, tratamiento para anemia ferropénica, 6 meses, no menos. Listo. Entonces vamos a terminar para hacer el primer break con lo que es anemia por enfermedad crónica, ¿ya? Que bueno, ya prácticamente les expliqué, ¿no? Acá como ven, miren, la hepcidina, que era la importante, acá bloquea a lo que es la ferroportina, por eso puede hacer lo que es la disminución, o sea, va a ser un tipo de anemia microcítica, ¿no? Por disminución de los niveles de hierro, o sea, también tiene que ver la anemia por enfermedad crónica con hierro. Y la hepcidina, les dije, aumenta por procesos inflamatorios, ¿no? Entonces la hepcidina puede hacer dos cosas. La hepcidina puede disminuir lo que son, o sea, bueno, no disminuir, bloquear la ferroportina, por lo tanto disminuir el hierro, o también lo que hace es disminuir la producción de eritropoyetina. Por eso generalmente la anemia por enfermedad crónica, por eso generalmente es normocítica, normocrómica, ¿no? Normo, pero puede ser microcítica, ¿ya? Entonces, las enfermedades asociadas, como es proceso inflamatorio más frecuente, de 18 al 95%, es por infecciones. Ya generalmente más se asocia a infecciones, ya sea bacterianas, parasitarias, ¿no? Pero infecciones. Luego también hay cáncer, autoinmune, ¿no? Listo. Entonces, lo importante de la anemia por enfermedad crónica, generalmente cuando te la preguntan y te dicen qué tipo de anemia hace, o sea, tú marcas normocítica, normocrómica, ¿no? Pero, por ejemplo, algo importante saber es cómo diferenciaría en caso de que, por ejemplo, porque también el antecedente, obviamente, si me dice que es un paciente con, no sé, con lupus y tiene anemia, voy a pensar más en lo que es enfermedad normo, pues, ¿no? Pero digamos que es un caso que no te pone nada antecedentes, nada, y solo te dice microcítica, y te dice cómo diferencias tú una ferropénica de una microcítica. Entonces acá les puse, pues, ¿no? El hierro en ambos casos va a estar disminuido, ¿no? La ferropénica porque hay deficiencia de hierro, y por crónica porque no se libera ese hierro, o sea, no hay esa puerta de salida para que vaya a la sangre, entonces está disminuida. Acá va la primera diferencia, ¿no? La transferrina en la anemia ferropénica habíamos dicho que está aumentada, ¿ya? Porque quiero transportar más de lo poco que hay. Pero en el caso de la anemia por enfermedad crónica, no. La transferrina está disminuida, ¿sí? La saturación de transferrina, como habíamos dicho que era el porcentaje de hierro que está unido a la transferrina, en ambos casos está disminuida, porque en sí, en ambos casos hay hierro disminuido, ¿no? Y esta es la principal diferencia, creo yo, que es la ferritina, ¿no? Que en el caso de la anemia ferropénica habíamos dicho que los depósitos disminuye la ferritina. En cambio, en la enfermedad crónica puede estar normal o puede estar aumentada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ferritina se produce en el hígado. Entonces, la ferritina es un reactante de fase aguda, ¿ya? O sea, más allá de que sea un depósito de hierro, la ferritina es un reactante de fase aguda, por lo tanto, en enfermedades inflamatorias, la ferritina aumenta, ¿ya? Entonces, esta es la principal diferencia, ¿ya? Que la ferropénica tiene la ferritina disminuida y la anemia por enfermedad crónica tiene la ferritina aumentada. Y esta es la segunda, ¿no? Que la transferrina está aumentada en la ferropénica y está disminuida en crónica, ¿ya? Y ya, pucha, si quieren ser más exactos todavía, o sea, un dato más para que ya me diferencie totalmente, el gol estándar, obviamente, la biopsia de médula ósea, ¿ya? Y acá yo puedo pintar, pues, ¿no? Si en la biopsia de médula ósea se pinta
con lo que es el azul de Prusia. Ay, escribí mal, lo siento. Ya, con azul de Prusia, yo voy a decir que esta es una anemia por enfermedad crónica. Pero si por lo contrario no se pinta con lo que es el azul de Prusia, yo voy a decir que esta es una anemia ferropénica. ¿Ya? Listo. Otro dato por el que pueden saber, ¿ya? Que se pinte con azul de Prusia, anemia por enfermedad crónica. Y el manejo, si te preguntan el manejo, el principal manejo es tratar la enfermedad de fondo, y eso es lo primero. Tratar enfermedad de fondo. Por más que te pongan transfundir, no sé. O sea, lo primero es tratar la enfermedad de fondo. Y otra cosa que yo puedo hacer, por ejemplo, es darle eritropoyetina a lo que es enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, dependiendo del tipo, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, que la anemia normocítica normocrómica es el hallazgo extraarticular más frecuente, o la complicación extraarticular más frecuente de la artritis, así les preguntan. Es lo más frecuente de la anemia normo, ¿ya? Y listo. Entonces, como para hablar un resumen, ¿no? Que justo les había dicho, que lo pueden anotar por ahí, con respecto, entonces, cuando yo veo una anemia microcítica, ¿no? Es una anemotecnia, para que se acuerden, ¿no? Anemias microcíticas, o sea, con volumen corpuscular medio menor de 80, ¿ya? La palabra es TICS, ¿no? T de talasemia y de lo que es deficiencia, o sea, iron deficiency, ¿no? Que es la anemia ferropénica. La C de lo que es chronic disease, que es la enfermedad crónica que estamos hablando. Y la S de lo que es la anemia sideroblástica, que no hemos estado hablando mucho, que era el otro tipo que les había mencionado los cuatro. Porque acá en esta nemotecnia faltaría la intoxicación por plomo, ¿no? Pero sí ya les dije cómo pueden diferenciarlo por clínica, antecedentes, y por su punteo basófilo, pues, ¿no? Que ya te van a decir. Entonces, estas son las otras que te hacen microcítica, ¿ya? Entonces, la talasemia, ¿cómo nosotros la diferenciamos? Porque lo que era el RDW, ¿no? Lo de anisocitosis iba a estar, que habíamos dicho, normal, ¿no? En lo que era deficiencia de hierro, en cambio, el índice de anisocitosis iba a estar aumentado, ¿ya? Y acá, ¿cómo yo diferenciaba estas dos? Porque la ferritina, en este caso de la deficiencia, iba a estar disminuida. Y en lo que era enfermedad crónica, iba a estar normal o aumentada. ¿Listo? En cambio, en lo que es la sideroblástica, que no hemos mencionado mucho, esto va a tener la ferritina, la saturación de transferrina y la sideremia alta. O sea, esto es lo contrario a lo que es una anemia por déficit de hierro, ¿no? Miren, ferritina alto, la saturación de transferrina, que es el hierro unido alto, y la sideremia, que es los niveles de hierro alto, ¿no? Pero todos tienen en común que son microcíticas, ¿no? Entonces, talasemia con anisocitosis normal, enfermedad crónica, acá lo importante es la ferritina aumentada normal, y la sideroblástica, todo el hierro, todo lo que tiene que ver con hierro, saturación, ferritina y hierro en sangre, sideremia aumentada. Listo. Vamos con el primer break antes de hablar de lo que es las anemias megaloblásticas. Vamos a terminar con lo que es anemia megaloblástica, ¿ya? Habíamos dicho que esta es una causa de macrocitosis y que no se olviden que la causa más frecuente de macrocitosis anémica era el alcoholismo, ¿ya? Pero ahora sí vamos a hablar de la megaloblástica, que se refiere a lo que es la deficiencia de vitamina B12 o B9, ¿ya? No confundan megaloblástico con pernicioso, o sea, no crean que es lo mismo. Pernicioso es solo por déficit de B12, por autoanticuerpos y eso que les he puesto las causas, ¿no? Pero megaloblástica es en general, ¿no? Por déficit de B9 o B12. Entonces acá les he puesto lo que es la fisiología de lo que es la absorción de la B12
Y por acá un poco comentar de lo que es la B9, ¿no? O sea, porque es más importante ver acá la B12 porque sí tiene paso a paso y con eso sabemos cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Lo que causa este tipo de anemia. Listo. A la vitamina B12, ¿no? Acuérdense que también se le llama la cobalamina o también se le llama la cianocobalamina. O un sinónimo más, si le quieren agregar, le pueden poner el factor extrínseco, ¿ya? Entonces, esto es netamente por vía oral, y acuérdense que esto se da por la ingesta de carnes, ¿no? Esto es muy importante porque vamos a ver típico de los veganos que haya deficiencia de B12, ¿no? Entonces, carnes, ¿listo? Entonces, cuando tú ingieres, ¿no? Esta vitamina B12, ya, esperen, antes de decir eso, vamos a hablar de las células gástricas, como que un pequeño repaso de gastro, generalidades, ¿no? Tenemos lo que son las células parietales, ¿no? Células parietales, o también llamadas células oxínticas, que acuérdense que van a hacer tres cosas importantes, ¿no? Van a producir lo que es el factor intrínseco, o también llamado factor de Castle, van a producir lo que es el ácido clorhídrico, y van a producir lo que es la proteína R, ¿ya? Proteína R o también llamada aptocorrina, ¿ya? Mientras que las células principales, que son las otras células que hay, van a producir lo que es el pepsinógeno, ¿no? Este pepsinógeno, por acción del ácido clorhídrico, se transforma en pepsina, ¿ya? Y si les he mencionado todo esto es porque todos estos son importantes para lo que es la absorción de la B12, ¿ya? Entonces, miren, si se dan cuenta, entra la proteína, ¿no? Y acá, esto de acá, vamos a ver que es la proteína animal unida a lo que es la B12. Entonces acá viene la primera acción, miren, la pepsina, o sea, para que vean que hasta las células principales son importantes, la pepsina lo que hace es liberar a la B12 de la proteína animal, ¿no? Mira, ustedes ven acá en la imagen cómo se caga afuera y la B12 queda libre, ¿ya? Entonces, esta B12 ahora se une a esto, miren, R. ¿Qué es esto de R? Es lo que habíamos dicho, que era se une a la proteína R, ¿no? A la aptocorrina, ¿ya? Y miren cómo la aptocorrina lo transporta hasta que llega acá y miren, se separa. ¿Y por qué se separa? Por las proteasas, ¿no? Entonces, la secreción pancreática, ¿no? Las enzimas pancreáticas liberan a la B12 de la proteína R, ¿no? De la aptocorrina, ¿no? Y una vez que se liberan a nivel intestinal, ¿no? Acá ya está liberado, se une a esto, bueno, que como están viendo acá su nombre, viene a ser lo que habíamos hablado del factor intrínseco. Entonces, si te preguntan cuándo es que se une el factor intrínseco con la B12, recién es en el intestino delgado, ¿ya? No porque se produzca en el estómago, en las células parietales o oxínticas, es que se unen ahí, ¿no? Han visto todo el proceso, hasta la pepsina importa, ¿no? Por lo tanto, el ácido clorhídrico también, porque si no hay ácido clorhídrico, no se produce pepsina, pues, ¿no? Ese pepsinógeno no se transforma. Y cómo hasta las enzimas pancreáticas son importantes para lo que es la liberación de la proteína R con la B12, ¿no? Y finalmente, este factor intrínseco lo transporta hasta donde se absorbe, pues, ¿no? Ustedes deben saber que la absorción se da a nivel del ileum terminal, ¿no? Por eso una resección ileal o intestino corto también es factor de riesgo para déficit de vitamina B12, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ya en la sangre se transporta por este transportador que se llama la transcobalamina, ¿no? Acá dice transcobalamina, pone. Entonces, hay tres tipos, hay transcobalamina 1, transcobalamina 2, transcobalamina 3. Pero la tipo 2 es la más importante, es el principal transportador,
Listo, entonces ya se dan cuenta todo el proceso para la absorción de la B12. Entonces, cualquier enfermedad, ¿no? Una gastritis atrófica que haya disminución del ácido clorhídrico puede hacer deficiencia de vitamina B12. Una enfermedad gastrectomía que obviamente va a haber disminución de alguna de estas células de esta producción, también puede ser B12. Una insuficiencia pancreática que hace que no se produzcan enzimas pancreáticas, que son las proteasas, también produce deficiencia de B12. Ya todo eso, hasta deficiencias de absorción, como habíamos dicho, el difilobotrium, que se une a nivel de Lilium y por lo tanto no se absorbe la B12, también produce. Entonces, todo eso, por eso es importante saber el proceso fisiológico. Ahora, acuérdense que el almacén de esta vitamina B12 se da a nivel del hígado, ¿no? Que en el hígado prácticamente hay de 1000 a 3000 microgramos de lo que es vitamina B12, ¿no? Entonces, este depósito dura de 3 hasta 6 años, puede durar, ¿eh? Este es un dato súper importante, porque tú por dejar de comer carne, pues, unos meses, no vas a decir que la causa es la deficiencia de B12 por eso, ¿no? O sea, para que se acaben estos depósitos, son años, ¿ya? Es más, podría ser de 2 a 4 años si aumentan los requerimientos, ¿no? Donde necesites más, pero generalmente son años, ¿ya? Y la clínica se da cuando hay niveles menores de 300 microgramos, ¿ya? Pero acuérdense, este dato es súper importante, que el almacén es en hígado, pero que los depósitos pueden durar años de años, ¿ya? Así que los veganos, para que comiencen a producir esto, ya son veganos, pues, tiempo, pues, ¿no? Listo, eso con respecto a lo que es el transporte de la B12. Y con lo que respecta a la B9, nosotros tenemos que saber que nosotros podemos ingerir la B9 como folato o como ácido fólico. Ya no es lo mismo, no son sinónimos. ¿Ya? Porque el folato, primero, ¿dónde proviene? El folato proviene de la dieta, ¿no? Este es el de origen vegetal, ¿no? Las verduras. O sea, si la B12 lo relacionamos a carnes, el folato es de vegetales, ¿no? Y el ácido fólico es el fármaco, ¿no? Porque cuando tú dices darle ácido fólico a la gestante para prevención, ¿no? De defectos del tubo neural, no le dices dale de alimento ácido fólico, o no le dices dale folato, sino ácido fólico porque es el fármaco. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia? Que la composición del folato tiene, este, tiene pteridina, tiene lo que es el ácido paraminobenzoico, y tiene residuos de glutamato, ¿ya? Residuos de glutamato, eso es lo importante, que tiene 2 o más residuos de glutamato. Por eso al folato se le llama, que es la forma poliglutámica, ¿ya? Forma poliglutámica, ¿ya? En cambio el ácido fólico también tiene su pteridina, o sea, en su composición estoy hablando, ¿eh? Tiene su pteridina, tiene su ácido paraminobenzoico, pero este tiene solo un residuo de glutamato. Por lo tanto, a este se le llama la forma monoglutámica, ¿ya? ¿Y por qué es importante eso? ¿Por qué estoy explicando eso? Porque la absorción, por si acaso, la absorción se da igual que el hierro, o sea, a nivel del duodeno, del yeyuno proximal, ya la absorción se da en la forma monoglutámica, ya, forma monoglutámica, ya, que es el fármaco, ¿no? Por eso se le da el fármaco, porque así se absorbe. ¿Y qué pasa con el folato, que es la dieta? Eso a nivel intestinal se transforma, ¿no? La transformación de folato a ácido fólico se da por la enzima glutamato carboxipeptidasa. Glutamato carboxipeptidasa 2, que lo que hace es eliminar un glutamato, o liberar el glutamato y que se quede uno nomás, ¿no? Que es lo que habíamos dicho, pues, ¿no? Que el folato tiene 2 residuos o más, entonces con esa enzima se elimina y se queda uno nomás y se convierte en un monoglutámico, ¿no? Entonces así se absorbe, ya esa es la pregunta, o sea, es lo importante, que se absorbe de forma monoglutámica. Pero cuando se absorbe, acá se transforma en lo que es, o sea, una vez que ya se ha absorbido, se transforma en lo que es el 5
metil tetradofolato. Es este que están viendo en la imagen de acá, que le he puesto acá. 5-metil tetrahidrofolato, ¿ya? Que es vitamina B9, ¿ya? Entonces, esto ya se transporta en la sangre, que se puede transportar como con la albúmina, que acuérdense que es el principal. O sea, si preguntan cómo se transporta, o sea, estas preguntas, todos esos datos también son por preguntas que les puedan hacer en ciencias básicas, ¿no? Si alguno quiere reforzar eso, ¿no? O también es transportado por lo que es la proteína ligadora de folato asociado a membrana, ¿ya? ¿Y por qué es importante esta? Porque esta es la principal que transporta a los tejidos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se transporta la vitamina B9 en la sangre? En forma de 5-metil tetradofolato, pero por la albúmina. ¿Y cuál es el que lo transporta ya a los tejidos? La proteína ligadora de folato asociado a membrana, ¿ya? Listo. Y el almacén, ¿no? Como habíamos hablado igual en el almacén en el B9, igual es en el hígado, ¿no? En el hígado el 50% está, ¿ya? Y generalmente estos sí son menos dosis de 12 a 28 microgramos, ¿ya? Y dura meses nomás. Entonces acá sí es importante comer tus vegetales, pues, ¿no? Porque no dura años como la B9. Y esta imagen de acá les pongo, no para que se acuerden toda de memoria, sino para que se den cuenta que si hay deficiencia de vitamina B12, ¿no? Porque en sí lo que es la metionina sintetasa debería estar acá, ¿ya? O sea, esto. O sea, para que se forme folato, metionina, o sea, tiene que estar acá, a ese nivel. La vitamina B12 simplemente ayuda. ¿Ya? Entonces, si hay deficiencia de vitamina B12, ¿qué pasa? Miren acá quién está, la homocisteína. Entonces, no hay transformación, entonces la homocisteína se acumula. Y por igual, por lo contrario, si hay deficiencia de 5-metiltetraidofolato, que es la vitamina B9, ¿no? No se produce metionina sintetasa, ¿no? Porque esta al final va a producir, como les digo acá, esta imagen está medio mal, no encontré otra, pero esta produce metionina sintetasa. Y si tampoco produce metionina sintetasa, la homocisteína también se va a retener. Entonces, tanto la deficiencia de B9 como la deficiencia de B12 aumentan los niveles de homocisteína. En cambio, en esta imagen de acá, no sé si ven bien, que a nivel mitocondrial, la metilmalonilcoenzima A, ¿no? Por medio de la vitamina B12, se transforma en succinilco A, ¿no? Eso ya, pues, si se acuerdan, el RAP del ciclo de Krebs. Lo importante es que si hay una deficiencia de la vitamina B12, ¿qué pasa? Se retiene lo que es el ácido metilmalónico. Bueno, entonces esta es una principal diferencia porque vamos a ver, se puede ver tanto de diferencia laboratorial como diferencia clínica para saber si es B9 o B12. Entonces esto es una super pepa, ¿no? Que el déficit de B9 y el déficit de B12, ¿no? En ambos hay aumento de homocisteína, ¿no? Aumento de homocisteína. Pero la diferencia es que en el B9 el ácido metilmalónico está normal. En cambio, en la déficit de B12, el ácido metilmalónico está aumentado. ¿Ya? Esa es la principal diferencia. Listo. Continuemos. Entonces, ya esto es todo. Ya acá les pongo todas las causas, lo que hemos hablado, que son las causas ya sea de lo que es este déficit de B9 o lo que es ya déficit de B12. Ya, en lo que es deficiencia de B12, la causa más frecuente, acuérdense, es por disminución de la absorción. ¿Ya? Sobre todo porque acá está lo que es la... Ay, perdón. Ya, sobre todo porque acá está la anemia perniciosa, ya que la anemia perniciosa son autoanticuerpos contra las células paritales. Ya, pero acá están las demás, pues la gastrectomía, síndrome intestino corto, la resección ileal, gastritis atrófica, todo eso, ¿no? Importante el difilobotrium latum, ya, con el difilobotrium latum se asocia a anemias megaloblásticas, específicamente por deficiencia de B12, porque va a disminuir la absorción a nivel del ilion, y lo que habíamos dicho, anemias ferropénicas por enfermedad crónica, parásitos, son Trichuris y las uncinarias, ¿ya? Y también se puede dar por disminución del aporte,
¿no? Que este es un dato súper importante ver en el caso clínico. O sea, por el caso clínico, por eso tienes que ver todo, o sea, tienes que desplegar el caso siempre, porque los datos te dan por algo. O sea, si te ponen que es mujer, piensa en una enfermedad más frecuente en mujeres. Edad, igual el antecedente, todo. O sea, ningún dato está suelto, ¿ya? Entonces, que te pongan vegetariano, anémico, ya hay que pensar pues en deficiencia de B12, posiblemente, ¿ya? En cambio, la deficiencia de B9, la causa más frecuente es la disminución del aporte, ¿no? Obviamente, porque en sí generalmente uno no es de comer muchos vegetales, ¿ya? Entonces, desnutrición, el etinismo, ¿no? Entonces también las otras enfermedades que es la disminución de su absorción, la disminución de su utilización, el aumento de sus requerimientos, que es muy importante en el embarazo, acuérdense, porque previene defectos del tubo neural, ¿no? Siempre que pregunten el ácido fólico en el embarazo, ¿por qué se da? Porque previene defectos del tubo neural en el niño, pues, ¿no? ¿Ya? Y aumento de pérdidas también. Entonces, cuando yo veo la clínica, que esto sí es importante, porque lo más frecuente es que tenga su síndrome anémico, bueno, lo que habíamos dicho, astenia, que disminuye el apetito, está cansado, todo eso, síndrome pálido, todo eso hablamos de un síndrome anémico, ¿no? Que es inespecífico, que no me dice qué anemia es. De ahí, ¿por qué pongo pancitopenia acá en la clínica, no? O sea, ¿qué tiene que ver la clínica con pancitopenia? Ya, que lo que tenemos que saber es que en la anemia meloblástica, lo que no explica acá es que, o sea, como parte de básicas, es que obviamente tanto la B9 como la B12 hacen lo que es el aumento de síntesis de ADN. Ya, eso era lo importante, que es importante para lo que es el glóbulo rojo. Entonces, ¿por qué esa pancitopenia? ¿Ya? Porque como no hay producción de esto que estoy hablando del ADN, estos glóbulos rojos son inmaduros. Entonces la médula ósea, ¿qué es lo que quiere hacer? Destruirlos, pues, ¿no? Porque es como que produce glóbulos rojos que no sirven, ¿no? Entonces hay hemólisis intramedular, ¿ya? Y al hacer hemólisis intramedular, la médula ósea pues, se raya y no solo piensa en los glóbulos rojos, sino destruye todo. Entonces por eso puede haber pancitopenia. ¿Y por qué pongo pancitopenia en la clínica? O sea, porque posiblemente el paciente también venga con petequias, pueda tener infecciones, ¿no? La clínica de una anemia aplásica, ¿no? O una leucemia, ¿no? Que también viene con pancitopenia que ya vamos a ver. Pero, o sea, que puede venir con esas clínicas también por disminución de los tres linajes, puede, ¿no? Acuérdense, las infecciones por la disminución de los leucocitos, las hemorragias por la difusión de las plaquetas, ¿no? Y la anemia, obviamente, por la disminución de los glóbulos rojos. Luego también puede haber glositis atrófica, que les dije que no solo era de ferropénica, bueno, pérdida de peso. Pero lo más importante es la clínica neurológica, ¿ya? Porque me da la diferencia, porque esta es clínica de déficit de B12, ¿ya? En la deficiencia de B9 solo va a haber clínica de anemia, nada más. En cambio, en la deficiencia de B12 hay clínica neurológica. Entonces, si me ponen esto, ya más me orienta a B12. ¿Cuál es lo más frecuente? Que sea una polineuropatía sensitivo-motora. ¿Cuál es lo más específico? Que hay una degeneración de los cordones posteriores, ¿no? Y acuérdense que los cordones posteriores hacen lo que es la sensibilidad, pues, ¿no? Y lo más grave es la demencia, ¿ya? Y acá te pongo otras clínicas de lo que es neurológico, pero neurológico tú ya piensas que es déficit de B12, ¿ya? Ahora, si preguntaría qué es más frecuente, que haya déficit de B9 o B12, ¿qué dirían? ¿Es más frecuente el déficit de B9 o de B12? ¿Qué dicen? Ya para cerrar esta lámina. Es más frecuente, ojo, la B9. Acuérdense, por lo que comes menos vegetales. Entonces el déficit de B9 es más frecuente que el déficit de B12. ¿Ya? Listo. Y terminamos con esto ya para lo que son los hallazgos laboratoriales, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media en las anemias megaloblásticas? Aumentados. ¿Cómo van a estar los reticulocitos? Disminuidos, ¿no? Repitiendo todo, ¿cómo va a estar el índice de anisocitosis? Aumentado, habíamos dicho. ¿Qué es lo característico que puedo ver yo en lo que es la lámina, ¿no? Que hay neutrófilos hipersegmentados.
¿ya? Esto es lo más específico. Entonces, si les aparecen neutrófilos hipersegmentados, eso es anemia megaloblástica. Como les dije que hay hemólisis, ¿no? En general, entonces también hay aumento de lactato de deshidrogenasa, aumento de bilirrubina, ¿no? Listo. Y los certeros para el diagnóstico es lo que hablamos, bueno, los que les mencioné del aumento de homocisteína y metilmalonilcoenzima A, ¿no? Que esos están aumentados en B12, en deficiencia de B12, y que en la deficiencia de B9 solo está aumentada la homocisteína, ¿no? Bueno, ya para no copiarlo otra vez, ya ustedes lo ponen, voy a poner homocisteína y lo que es el, el metilmalonilcoenzima A. ¿Ya? Pero ustedes ya saben que en la deficiencia de B12 está aumentada los dos. Listo. Ahora, el test de Schilling es algo que ya no se usa, ¿ya? Pero igual, aunque no se use, preguntan en examen, o sea, les gusta preguntar algo que ya no se usa. Y eso es en muchos casos, en muchas enfermedades, ¿ah? Entonces el test de Schilling se usa para lo que es el déficit de B12, ¿ya? Para eso. Entonces, entendiendo la fisiología, vamos a entender también esto rapidito, sencillo, ¿ah? Pero acá tienen que saber, o sea, el paso. O sea, si yo, por ejemplo, una pregunta dice, ¿cuál es el paso 2? O sea, tienes que saber cuál es el paso 2, ¿no? Entonces se hace uno por uno, no es que al azar. Lo primero que voy a hacer es pensando en, por así decirlo, no lo más frecuente, porque les he dicho que lo más frecuente no es por déficit de ingesta, sino por, no sé cómo decirlo, lo más lógico, ¿no? ¿Por qué podría ser la déficit de B12, ¿no? O sea, le doy B12 vía oral y le doy B12 intramuscular, ¿no? Entonces, esto de excreción de B12 en más del 10% de la orina, o sea, acá todos es que la respuesta sea sí, ¿no? Que hay más. Entonces, si es que yo le he dado B12 vía oral intramuscular y me ha excretado por orina, o sea, yo le he dado lo que le faltaba nada más, o sea, que era B12. Entonces, esto me indica una ingesta, o sea, la causa es una ingesta ineficiente. Simplemente le digo al pata, o al paciente, perdón, que coma más carne, pues, ¿no? O que se alimente mejor. En caso la respuesta sea no, acá yo voy a mi segundo paso, que lo que tengo que hacer es darle B12 vía oral y darle más el factor intrínseco. O sea, ya le estoy agregando algo para ver. Si nuevamente la respuesta me sale sí, entonces es que lo que me faltaba era factor intrínseco. Entonces yo puedo decir que mi diagnóstico es una anemia perniciosa. ¿Ya? Por lo contrario, si me sale no, voy al tercer paso. El tercer paso es darle B12 vía oral y le doy antibióticos, ¿no? Si hay mayor excreción del 10%, entonces el problema era algo infeccioso, ¿no? Porque estoy dando antibióticos, entonces la causa posiblemente era un sobrecrecimiento bacteriano, ¿ya? Ahora, tampoco es esa la causa. Ya lo último que hago, le doy B12 por vía oral, más enzimas pancreáticas, que habíamos comentado eso, ¿no? Enzimas pancreáticas. Ay. Y si me sale, si hay respuesta, si hay excreción, pues entonces la causa era una deficiencia pancreática, ¿no? Una insuficiencia pancreática. ¿Qué pasa si igual esta respuesta es no? Bueno, ahí ya se cae el test de Schilling y hay que pensar otras causas, ¿no? Por ejemplo, una resección ileal, bueno, donde se absorbe. Listo, entonces eso es el test de Schilling. Sencillo para lo que es vitamina B12. Entonces ahora vamos con lo que es, acá vendría a ser el manejo, pues no lo puse acá. El manejo. En caso de déficit de B12 o B9. Si es déficit de B12, lo que le tengo que dar es hidroxicobalamina, ¿no? Y si es déficit de B9, le tengo que dar ácido fólico. Acá, ojo, el ácido fólico, hemos dicho, se da vía oral, pero la hidroxicobalamina se da intramuscular, ¿ya? Con respecto a las dosis, en el déficit de B12, dependiendo, ¿no? Si es adulto, le puedo dar lo que es 1 miligramo por semana, pero si es niño, le puedo dar lo que son 50 a 100 microgramos por semana. Y en lo que respecta al ácido fólico, de 1 a 5 miligramos al día. Ya, generalmente 5 miligramos, fíjense. ¿Ya? ¿Y en qué casos yo puedo dar esta terapia, pero como profiláctica, ¿no?
Para déficit de B12, por ejemplo, cuando son pacientes con gastrectomía total, ¿no? Porque posiblemente vayan a hacer una anemia por déficit de B12, ¿no? O pacientes con resección ileal, porque ahí se reabsorbe. ¿Y a quién le doy profilaxis siempre de ácido fólico? Siempre, siempre embarazo. Nunca se olviden de eso. Para defectos del tubo neural, ¿no? También a prematuros o a pacientes en diálisis, pues, ¿no? Pero generalmente el embarazo, lo más importante. Listo. Acuérdense que en lo que es manejo, o sea, un datito, que cuando es una deficiencia de B12, o sea, solo en el caso de déficit de B12, ¿ya? En caso de déficit de B12, en este caso, yo tengo que dar B12 más folato, bueno, perdón, ácido fólico, ¿no? Porque la deficiencia de B12 me puede producir una deficiencia de B9, pero no al revés. O sea, la B9 no me produce deficiencia de B12. Entonces, por eso en ese caso, si es una anemia por déficit de B12, le doy los dos, de preferencia. Y listo, eso es todo, chicos. Ya mañana, en la mañana, veríamos lo que es anemias hemolíticas, datitos no más importantes, y lo que es anemia plástica, que también es muy sencillo, y en la noche lo que es trastornos de la hemostasia, ¿no? Igual vamos a ver la fisiología, todo para que se entienda muy chévere. Bueno, chicos, es todo por hoy. Nos vemos.